Bienvenidos a un nuevo episodio de Bálsamo para el Alma. Si quieres pedir oración, compartirnos un testimonio de cómo te han impactado los temas expuestos aquí, o si deseas aportar para que este ministerio crezca y llegue a más personas, comunícate con nosotros al siguiente correo electrónico: De antemano, muchas gracias y que Dios te bendiga. Génesis capítulo 50, versos del 18 en adelante. Gloria a Dios. Dice así la palabra del Señor, hermanos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron: Henos aquí por siervos tuyos. Y le respondió José: No temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensáis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues, no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. Y habló José en Egipto, él y la casa de su padre, y vivió José 110 años. Y vio José los hijos de Efraín hasta la tercera generación. También los hijos de Maquir, hijo de Manasés, fueron criados sobre las rodillas de José. Y José dijo a sus hermanos: Yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac, a Jacob. E hizo jurar José a los hijos de Israel, diciendo: Dios ciertamente os visitará y haréis llevar de aquí mis huesos. Y murió José a la edad de 110 años, y lo embalsamaron, y fue puesto en un ataúd en Egipto. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora estamos rogando, Señor, que tú estés hablando a nuestra vida en estos momentos. Aleluya, Señor mi Dios, porque te escuchamos. En el nombre de Cristo, amén y amén. Siéntese, hermano, en esta hora. Vamos a estar, hermanos, viendo lo que no debemos de estar cargando por toda la vida. Hermanos, a José lo podríamos catalogar hoy en día como una persona especial, ya que él, dice la palabra del Señor, que su padre le había hecho un vestido especial, diferente a los demás sus hermanos. Dice la palabra del Señor que este hombre fue, hermanos, llevado por diferentes etapas de su vida. Fue echado en una cisterna, usted recuerda ese asunto. Fue vendido a los madianitas, dice la palabra del Señor, que iban pasando por allí unos mercaderes, y sus hermanos le dijeron: ahí te vendemos ese esclavo. El Señor permite que José fuese en esas etapas de su vida, en todos esos procesos. Dice la palabra del Señor que llega a Egipto. Este hombre, siendo judío, llega a una tierra desconocida. Egipto, hermanos, en ese tiempo estaba representando el imperio. Estaba representando la tecnología. Representaba, hermanos, el desarrollo, no solamente político, sino también económico. Váyase usted dando cuenta, hermanos, vamos conectándonos desde este momento acerca de este hombre. Entonces, hermanos, empezamos a ver cómo una persona, cuando está escogida por Dios, hermano, antes de llegar al proyecto,
principal que se llama Dios o el reino de los cielos, tiene que pasar varias etapas. El hombre sufre, el hombre se maneja a su manera, el hombre vive, el hombre tiene diferentes dioses y va en pos de dioses ajenos, pensando que ahí está la ayuda, y hacemos una serie de situaciones, hermanos, de las cuales nuestra vida pudiéramos decir que va de error en error hasta que conocemos al Dios verdadero. Hasta que conocemos, hermanos, al Señor Dios Todopoderoso. Pero váyase dando cuenta cómo el Señor está en todas las etapas de la vida del hombre. Amén. Este personaje, hermanos, probablemente si él supiera que Dios lo iba a levantar, lo iba a poner en alto, que él iba a estar en el proyecto de Jehová, probablemente él se hubiera preguntado desde la cisterna y hubiera dicho: ¿por qué me tienes en esta cisterna si me vas a hacer casi virrey? Me vas a hacer el segundo de Faraón, ¿por qué me tienes que tener en esta cisterna? Dios a veces te tiene que meter en cisternas, hermanos. Tienes que ser aborrecido. Amén. Tienes que ser aborrecido por los tuyos, por los que en algún momento dices: yo los amo. Amén. Son todo para mí. Yo pienso que allí está mi sangre, está algún tipo de ayuda. Hermanos, ¿quiénes fueron los que lo echaron a la cisterna? A este hombre, a José, sus hermanos. Y no, en la palabra del Señor muchas de las veces llama hermanos a los miembros de una tribu. Porque aquí, en esta escritura, hermanos, dice la palabra del Señor que Él encarga los huesos a sus hermanos. Pero ya está hablando a los miembros de la tribu. Me refiero, hermanos, que los que lo echan a la cisterna, precisamente son los que llevaban sus genes. O sea, era gente, hermanos, no lejana a Él. Era gente, hermanos, muy cercana a Él. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que cuando Jehová tiene un proyecto contigo, no precisamente lo tiene con todos los demás que te rodean. Lo tiene en específico contigo, por eso Él está tratando con cada uno en particular. Amén. Él quiere tratar con cada uno en particular. Por eso suceden cosas. Por eso, hermanos, es necesario experimentar estar dentro de una cisterna. Esa cisterna ya no tenía agua. Era un lugar, hermano, con varias características. Era un lugar abandonado. Amén. ¿Cuántas veces nos sentimos abandonados, hermanos? ¿Cuántas veces nos sentimos abandonados por los hombres? Y pensamos que también Dios ya nos abandonó. Por la situación en la que estamos, pareciera que Dios no está, porque allí no había agua. Y donde hay agua, hay vida. Amén. Y si no vemos vida, hermanos, decimos: Dios no está aquí. O si está, yo no lo veo. Amén. Yo no lo veo, no lo miro, no lo palpo, no lo siento. Dice la palabra del Señor que ese hombre fue arrojado a la cisterna. En la cisterna había basura. En la cisterna, hermanos, había sequedad. Amén. Había toda clase de cosas ahí, porque yo pienso que lo agarraban hasta de basurero. Era el paso. Era el paso. Yo creo que ahí echaban ya las monturas de los camellos, ya viejas. Yo no sé. Pienso que había hasta algún tipo de fauna allí. Imagínese usted. Había como un tipo, a lo mejor, de fauna nociva. Y José, hermano, se sentía acorralado. Se sentía encarcelado. Se sentía, hermano, que caminaba para un lado y había una pared. ¿Amén? Había un muro. Se movía para el otro, para los 4 puntos cardinales que se moviera José, hermanos, encontraba una barrera. ¿Cuántas de las veces, hermanos, estamos así?
Nos movemos para un lado, hay una barrera, nos movemos para el otro, para los 4 puntos cardinales y no hay nada. Miraba hacia abajo y ¿qué había? Basura. Había fauna nociva. Había toda clase de objetos, hermano, que no le servían. Miraba hacia arriba. Hermano, no era lo mismo mirar en un nivel de estando afuera de la cisterna que estando dentro. Amén. Por eso es que la gente dice, ¿cómo es posible que el mundo se le cae o se ahoga el hermano en un vaso de agua? Bueno, sí, para ti es un vaso de agua, pero para él o para ella es una cisterna. Amén. O sea, mirar hacia el cielo, hermanos, de por encima de la cisterna, tienes más cerca el cielo que mirarlo desde adentro de la cisterna. Sigue diciendo la palabra del Señor que este hombre, hermano, va a Egipto. Imagínese cómo va en la condición de esclavo. Nadie lo conocía, hermano, nadie le podía tener confianza a este hombre. Era un chamaco, era una persona que no inspiraba mayor confianza. Amén. Y allá va, hermano, pero él no sabía que iba ya hacia el proyecto divino de Jehová. Él no lo sabía. Y así como este hombre, hermanos, nosotros muchas de las veces no entendemos el proyecto de Jehová. La pregunta es, ¿para qué nos está capacitando? Tú dices, ¿por qué me está capacitando? Hermano, el hombre muchas de las veces le dice a Dios, Dios, yo ni siquiera te pedí. Te estoy pidiendo que me lleves hacia un proyecto grande. Lo único que quiero es salir de la cisterna. Hermano, lo que debemos de entender es que cuando Dios empieza a hacer la obra en alguien porque lo requiere para algo grande que en el momento no lo entendemos, no tenemos por qué estarle preguntando a Dios. Lo menos que tenemos que hacer es cuestionarle al Señor por qué hace las cosas o cómo las está haciendo. Uno de los problemas del hombre, hermano, es estar batallando con las cosas que no van acorde con lo que nosotros pensamos o lo que nosotros queremos. Nosotros queremos que la vida, hermano, sea suave, sea cómoda, sea, hermano, lo menos problemas posibles. Por eso muchas de las veces decimos, yo no me meto con nadie, para que nadie se meta conmigo. Hermano, pero no es una ley espiritual. Hermano, en el asunto espiritual es que si tú no te metes con el diablo se mete el doble contigo. Pero si te metes con él, se mete solamente, sencillamente contigo. No sé si me explico. Amén. O sea, entre más te defiendas, el adversario menos se mete contigo. Por eso dice la palabra del Señor. Amén. Resistir. Resistir no es quedarse y darle la espalda a alguien y que te esté pegue y pegue en la espalda. No es esa forma. Resistir quiere decir contraataca. Amén. Contraataca a las fuerzas de las tinieblas. O sea, hazte fuerte. Hazte fuerte. Combate en el nombre de Jesús. Combate. Amén. Tienes que combatir cuando las situaciones están complicadas. Tienes que convertirte en un guerrero, en una guerrera, en una persona que ataque. Hemos mencionado, hermano, acerca de Abraham. Él se la llevaba tranquila. Era el patriarca, era el padre de la fe. Era un hombre, hermano, acá que, pues yo pienso que usaba de los guaraches más finos que había, de la ropa. Él comía lo que mejor había, algo que, hermanos, para él era lo mejor. Pero llegó un momento que tuvo que agarrar las armas
y tuvo que asesinar. Tuvo que convertirse en un asesino. Usted dice, hermano, pero ¿cómo dice eso? ¿No fue a rescatar a Lot, su sobrino? ¿No derrotó a uno de los reyes más grandes y más fuertes que había en ese tiempo? Y el hombre no era una persona de pelea. No le hacía daño a nadie, no se metía con nadie, pero tuvo que pelear. Decíamos, hay cosas que te las tienes que ganar guerreando. Te las tienes que ganar combatiendo. Te las tienes que ganar usando las armas que la palabra del Señor te dice. Tienes que usar las armas. Amén. En el mundo espiritual, en el reino de Dios, hermanos, el asunto de quedarse inmóvil, hermano, no funciona. Aquí tienes que actuar. Gloria a Dios. Tienes que actuar. Dice la palabra del Señor que José llega a Egipto, ya manda a llamar a sus hermanos, ya a su papá también, y le dice, yo soy José. ¿Se acuerdan ustedes al que vendieron y todo ese asunto? Pues yo soy, les dijo. Les dio todo, hermanos, y les dijo, voy a encargarles algo. Aquí viene el asunto, hermanos, en esta hora. Les dijo él, voy a encargarles algo. Les dijo, yo tengo confianza que Dios va a estar con ustedes, que Dios les va a dar la victoria, que Dios los va a sacar de Egipto. Hermano, muchos años antes de que Dios le diera la instrucción a Moisés, José ya sabía que iba a sacar a sus hermanos de Egipto. Él sabía, hermano, que estando en Egipto, era un hijo de Dios, era un judío. Él no podía quedarse en Egipto. Amén. Él no podía quedarse en Egipto. Quiere decir que el mundo probablemente te forjó como persona muchos años. Muchos años viviste sin Dios. Eso es vivir en Egipto. Y te forjaste un carácter. Viviste mucho tiempo, conociste mucha gente. Hermanos, viviste tu imperio. Viviste, hermano, tu virreinato. Pero tienes que saber, hermano, que no te tienes que quedar en Egipto. Tienes que salir de ahí. ¿Qué quiere decir esto? Que como persona que el Señor nos ha permitido vivir muchos años sin Dios, sin fe, sin esperanza, confundidos, tratando de adorar a un Dios que nosotros pensábamos que era Dios, pero que no lo era. Vivimos muchas cosas. Pero todo lo que vivimos, todo lo que aprendimos, todas las personas que conocimos, toda la confianza que tuvimos con las personas en aquel tiempo, las tenemos que dejar en Egipto. José le dijo, no vayan a permitir que mis huesos se queden en Egipto. Yo quiero que mis huesos sean enterrados en Canaán. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros tenemos que estar seguros. Había dos cosas que tenía José: fe y perseverancia. Algo que nos hace mucha falta hoy en día a nosotros. Dos cosas, hermanos, que se oyen sencillas, se oyen simples, todo el mundo habla de fe, pero cuando estamos metidos en el asunto, hermanos, es cuando decimos, creo que el Señor no es tan proveedor como dice que es. Cuando el Señor te dijo, no temas, yo estoy contigo. Hermanos, y tratamos de arreglar
las cosas, de sustituir al Dios proveedor buscándolo en Egipto. Amén. En Egipto no está el Señor estaba en la tierra prometida. El Señor estaba en la tierra prometida. Por eso José le dijo, yo no me quiero quedar aquí. Entonces, hermanos, en Egipto se empiezan a armar todas las cosas. Nada más imagínese usted cuando tuvo que iniciar el éxodo. Dios les dijo, salgan pronto, les dijo. Y todo el mundo cargando sus asnos, sus camellos, hermanos, sus bebés, sus pertenencias. Y dijeron, híjole, tenemos que cargar algo que nos encargaron. Allá está un ataúd con unos huesos. Dijo, son del patriarca. Tenemos que cargarlos, dijeron. Tenemos que cargarlos. Hermanos, dice la palabra del Señor que salió el pueblo y juntamente con ellos también salen los huesos de José. Porque les había hecho jurar. Les dijo, júrenme que mis huesos no se van a quedar aquí en Egipto. Ellos salen, hermano, y tenían que ir cargando unos huesos secos. Usted, hermano, vaya usted pensando esta situación. Imagínese que Moisés designa por ahí unos muchachos para que carguen físicamente los huesos. Y yo pienso, hermano, que ellos iban ya habían atravesado el Mar Rojo, el desierto. Y la gente, yo creo que les preguntaba y les decía, ¿y esa caja que llevan ahí? ¿Qué es? Y ellos decían, son los huesos del padre, del patriarca José, que nos encargó que lleváramos. Hermanos, tenemos que dejar en Egipto lo que le pertenece a Egipto. Tenemos que dejar nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar, los procedimientos, el proceder en situaciones. Cuando está viento en popa, pero también tenemos que enterrar, tenemos que dejar cuando las cosas están complicadas. Esos procedimientos, hermanos, esa forma de actuar, tenemos que dejarlos. Tienes que dejar todo tipo de recuerdo en Egipto. Dice la palabra del Señor que allí en Josué capítulo 24, verso 32, dice, y enterraron en Siquem. ¿En dónde enterraron? ¿En dónde los enterraron? En Siquem. Siquem significa hombro. Los huesos de José que los hijos de Israel habían traído. ¿De dónde los habían traído? De Egipto, dice la palabra. Amén. Dice que habían traído de Egipto en la parte del campo que Jacob compró a los hijos de Hamor, padre de Siquem, por 100 piezas de dinero, y fue posesión de los hijos de José. Hermano, Siquem, decíamos, significa hombro. Hombro significa fuerza. Y fuerza, hermano, significa carga. Gloria a Dios. No tienes por qué andar cargando algo que ya no sirve. No tienes, hermano, de una vez por todas, el Señor te dice, no tienes por qué actuar como en el pasado. ¿Cómo actuábamos en el pasado? ¿Cómo se actuaba en el pasado? Cuando uno quería un consejo, ¿a dónde corría?
con el vecino. Amén. Cuando las cosas se te iban mal, ¿qué decía la gente? ¿Qué dice hoy en día? Bueno, es que creo que las cosas te van de mal en peor. Lo que tienes que hacer, dice la gente, es irte a hacer una limpia a Catemaco. Y uno dice, yo creo que sí. Bueno, a lo mejor no tengo para el pasaje para ir a Veracruz, Catemaco, pero pues tengo por ahí una vecina que dice que echa las cartas. Necesito saber por qué me está yendo mal. Necesito saber por qué las cosas están pasando de esa manera. Y te empiezas a meter en situaciones, en cosas. Cuando nosotros queríamos en aquel tiempo algo, íbamos y lo buscábamos con quien pensábamos que tenía la solución. Pero hoy en día, hermano, dice la palabra del Señor, tienes que enterrar esos huesos secos en Siquem. Los tienes que enterrar. Amén. Los tienes que enterrar. ¿Sabe usted cuánto les costaron a los israelitas, hermanos, enterrar los huesos de José? Dijeron, yo creo que esos huesos los tenemos que llevar hasta el final. Y Moisés le dijo, ya entiérrenlos. Ya entierren esos huesos. Ya no es factible, ya no podemos ir cargando esos huesos. Amén. Ya no los podemos ir cargando. Hermano, ir cargando ese tipo, hermanos, de huesos, era una cuestión a donde las personas que lo hacían producían un cansancio. ¿No te has cansado en seguir usando los procedimientos antiguos? Los procedimientos de antes, hermano, que todo lo solucionábamos con algún enojo, con alguna ira, con algún tipo de... Eso ya no funciona. Amén. Ya no funciona. Lo primero que tienes que hacer en un asunto complicado es clama a Jehová. Clama a Jehová, hermano, y dile las cosas que están sucediendo en tu vida. ¿Estás desesperado? ¿Estás cansado? ¿Estás atribulado? ¿Te falta la fe? ¿Nos está faltando qué? Cuando nos hace falta algo, tenemos que recurrir al Dios Todopoderoso. Él te lo va a dar cuando sea su tiempo. Amén. No es en el tiempo de nosotros. Si yo en este momento tengo sed, hermano, yo quisiera que el Señor me hiciera aparecer aquí una botella de agua. Pero en el momento, y el Señor dice, no es el momento aún todavía. Tú dices, pero si yo tengo sed, ¿por qué no es posible que tú me hagas aparecer una botella de agua? ¿No dice tu palabra que? Hermano, nosotros necesitamos aprender a conocer los procedimientos de Dios. Si nosotros nos desesperamos, si nosotros nos cansamos, si nosotros nos atribulamos, hermano, aún probablemente no sea el tiempo de Dios para darte la solución. Tienes que esperar en Dios. Tienes que saber esperar en Dios. Lo que sí es cierto, hermanos, es que los procedimientos viejos sí tienen que ser enterrados. Dios, escúcheme bien lo que le voy a decir. Dios no puede vaciar de su presencia en la vida de alguien si ese alguien no ha sido aún limpiado, vaciado en su totalidad. La palabra del Señor dice que no puede ser vaciado un vino nuevo, amén, en un recipiente viejo, amén, porque hermanos, la presencia de Jehová es tan fuerte, pero tan fuerte, hermano, que si hoy te vacía toda su presencia, lo que tú necesitas para llevar a cabo el proyecto de Jehová, tu vida va a reventar. Si estás reventando en asuntos pequeños, hermano, tú dices, hermano, asuntos pequeños, por favor,
Bueno, supongamos que sí. ¿Qué pasaría si las cosas fueran más fuertes? Si fuesen más complicadas, te mueres. Te mueres y entonces te regresas del camino de Jehová. Algo pasa, una situación catastrófica. Hermano, tienes que saber dimensionar. Aprende a dimensionar las cosas, hermano. Lo pequeño no le llames grande. Lo grande no le llames súper grande, porque entonces, hermanos, no estamos dimensionando. Es como si tú fueses a una zapatería y el dueño de la zapatería o el que te está atendiendo te dijera, para mí este calzado le queda a usted. Porque a lo mejor la persona es alta, es robusta y él va a decir, ¿cómo es que no te queda este calzado? Pues si es pequeño. Se dice pequeño, pues dicen es del 7. A mí no me queda. A mí dame uno del número 5, del número 4. Y dice, hermano, si nosotros no dimensionamos la cosa, la situación, hermano, y pensamos que lo pequeño es grande y le estamos allí diciendo al Señor, es que no puedo. Es que ya me desesperé, es que ya me presioné. Probablemente, hermano, el Señor no pueda estarte encargando algún asunto más grande en su reino. Son cuestiones, hermanos, a donde el Señor nos está entrenando. Dios entrenó a José. Dios entrenó a José. Muchas de las veces nosotros hemos hecho esta mención. Decimos, Dios usó más a Pablo que a Pedro, porque Pedro era un hombre con pocas letras y Pablo era un hombre con muchas letras. Fíjese usted bien. Sin embargo, el Señor prepara a las personas como Él quiere. En el sentido de que Pedro ya estaba preparado. Ya el Señor ya lo había preparado. Pedro estaba lleno de Dios. Ya se había vaciado del mundo y se había llenado de Dios. Pablo se tenía que vaciar del mundo y llenarse de Dios. Explíqueme más despacio este asunto. El hecho de que en el mundo seamos unos profesionistas, unos doctores en filosofía y letras, la persona más hábil para llevar a cabo las cosas, eso es estar lleno de mundo y vacío de Dios. Por eso ese tipo de personas cuando llegan a Cristo, hermanos, no saben y no entienden la palabra. No saben cómo hacer los procedimientos de Dios. A una persona que está llena de Dios, que Dios ya la vació del mundo, hermano, es una persona que usted le dice, te voy a encargar el proyecto evangelístico de tal lugar que tenemos programado. Y esa persona de inmediato hace la logística, le arma todo, le pone todo y lo hace perfectamente. Quizá alguien que viene de afuera, todo lleno de mundo, todo lleno de letras, usted lo encarga y dice, pero ¿cómo lo hago? No entiendo cómo lo hago. Hermano, necesitamos llenarnos más de Dios. Necesitamos llenarnos más de Dios y menos del mundo. Necesitamos vaciarnos del mundo. Quizá ese sea el propósito que Dios tiene para muchos. Nos está vaciando del mundo. Por eso corremos hacia un lado y Dios muchas de las veces nos va a quitar lo que en aquel tiempo teníamos como soportes, como apoyos. Amén.
Alguien que trabaja para una empresa dice, no, si yo tengo un problema, ahorita le pido prestado a mi empresa y mi empresa me presta. Yo trabajo para el diputado fulano de tal y él me ha dicho que yo necesite, está bien. Y yo tengo algún problema y rápido corro con él. Hermano, llega un momento en que Dios tiene que quitarnos esos apoyos para que dependamos únicamente del Señor. Para que dependamos solamente del Señor. Tiene que vaciarnos de Egipto y llenarnos de Él, de su presencia, del Señor. Dice la palabra del Señor que los huesos de José fueron enterrados en Siquem. Dice, y enterraron en Siquem los huesos de José. Entierra los huesos. Entierra los huesos. ¿Les costó enterrar los huesos de José? Sí les costó. Imagínate algo que vienes cargando por mucho tiempo. Deshazte de, no sé, una esclava, un anillo, lo que sea. Alguien dice, tienes que quitártelo. No, eso no te va a traer ninguna bendición. Tú dices, pero es que esto representa mucho. Porque lo tengo desde hace 30 años. Entonces para mí representa mucho. Cuando ya pasa mucho tiempo, las cosas representan mucho para ti. Personas, situaciones, formas de pensar, formas de actuar. Tú dices, yo siempre me he manejado así. Y el Señor que te dice, hoy es diferente. Las cosas son diferentes, dice el Señor. Tienes que enterrar en Siquem lo que trajiste por mucho tiempo. No es factible seguir trayendo los huesos, arrastrando. No tiene caso. Entierra lo muerto. Lo que ya está muerto tienes que dejarlo donde es su lugar. ¿Dónde es su lugar de lo que ya está muerto? Ponlo en el panteón, entiérralo. ¿Te ha funcionado? ¿Te ha traído algo bueno? Hermano, tienes que enterrar personas, recuerdos, situaciones, cosas, eventos. Tienes que enterrar toda clase de situaciones, procedimientos de papá, de mamá, situaciones, hermanos, a lo mejor recuerdos malos, de familiares, rencores, resentimientos. Todo eso tenemos que enterrar, porque por eso la gente, hermano, es así, porque traemos situaciones complicadas del pasado. Alguien nos dañó, alguien nos hizo algo. Por eso vivimos resentidos. Tenemos que enterrar todo eso. Hoy es el tiempo de enterrar. No puedes pasar a algo nuevo, al campo. Dios no te puede mostrar su otro tipo de poder, su proyecto nuevo. El camino por donde debes de caminar actualmente, porque no has dejado los huesos secos. No los has dejado. Tienes que, hermano, tener ese valor. Para entrar en el nuevo proyecto de Jehová, se necesita valor. Hay gente que no tiene valor. Hay gente que no se anima. Dice, hermano, es que en verdad yo tengo buenos recuerdos de esta persona. Esta persona me marcó la vida. El Señor dice, eso es muerto ya. Eso ya es muerto. Yo ya lo he matado, dice el Señor. Y si el Señor lo ha matado porque no tiene nada que ver en tu vida, o sea, no te ha traído cosas buenas a tu vida. Únicamente perturbaciones. Por eso, hermano, mucha gente está soñando continuamente al familiar. Está soñando con esas personas continuamente. Sueña que vienen
Sueña que platican y porque aún todavía los tenemos en el corazón. Y muchas de las veces ya se convierte en un demonio. El diablo personifica. Se te aparece en todos lados. Dice, ese se parece. Yo pienso que es él o ella. Actúa como él. Yo recuerdo cómo era. Recuerdo su piel, recuerdo su rostro, recuerdo. Hermanos, tienes que soltar. Tienes que soltar. Tienes que enterrar todo eso en el nombre de Jesús. Tienes que tener el valor de enterrarlo. Hoy, en el nombre de Jesús. Ya no lo tienes que cargar, aunque hayas pactado. Tienes que romper ese pacto. ¿Vale? Tienes que romper ese tipo de pactos, hermano, que hiciste consciente e inconscientemente. Tienes que romperlo. Son cosas que no te van a dejar avanzar, no te van a dejar incluso ser feliz, ni como persona, ni como lo que Dios te ha puesto en la posición que tienes actualmente. Tienes que ser feliz. Tienes que ser feliz. Tienes que enterrar los huesos de José, dejarlos. ¿A dónde los tomaste? Los tomaste en Egipto, ¿verdad? Ahí los tomaste. Ahí déjalos. Ahí entiérralos. Amén. Ahí entiérralos en el nombre de Jesús. Rompe toda clase de pactos. Todo lo que te amarre. Todo lo que te esté subyugando. Todo lo que te esté coartando para ser feliz. Si traes al asunto, la cosa, la persona, no te va a dejar ser feliz. Jamás. Jamás. Hay personas que perdieron un hijo. Mujeres que perdieron un hijo, una hija desde muy pequeños. Y viven con ese recuerdo. Viven con ese recuerdo. Y ese tipo de cosas hace que le abramos puertas al diablo. Porque el diablo no sabe lo que piensas, pero sí lee cómo actúas. Ve y oye lo que hablas. Él vio en el pasado lo que te pasó. Y hoy, con esos huesos, te quiere subyugar. Quiere que todavía los cargues. Los lleves cargando. Todavía Él quiere que los lleves cargando, por eso se te aparece. Por eso el chofer de la combi se parece. El vendedor, el albañil, el de oficina, todo mundo se parece. El asunto, son parecidos todos. Hermano, hoy el Señor te dice, tienes que enterrar esos huesos. Amén. Dios, hermano, es el único que sabe la vida de todos, el corazón. Yo no sé, yo no conozco tu vida. Hermanos, hay cosas de las que se hablan aquí, en este lugar, que no se traían escritas. Pero si Dios ha hablado a tu vida, si Dios, hermano, ha tocado las fibras más sensibles de tu corazón, o ha sacado aquella basura del corazón, hermano, como lo había en la cisterna de José, tienes que decirle, oh Señor, eres tú el que verdaderamente me hablas, porque este hombre no conoce mi vida. No conoce mi vida. Realmente, hermano, yo a usted lo conozco porque lo veo aquí, pero si sientes que Dios te está hablando, platica con Él, ya sea sobre tus rodillas, de pie, como quieras, pero hazlo. Entierra esos huesos hoy. Dile, Señor, en esta hora
Yo entierro esos huesos que he venido cargando por todo el camino por donde he venido, Señor Dios Todopoderoso. En el nombre de Jesús, Padre, esos huesos no me sirven. Esos huesos están muertos, Padre. Son proyectos muertos, Padre hermoso de la gloria, situaciones, formas de pensar muertas, Padre hermoso, Señor Dios Todopoderoso. Por eso en esta hora vengo delante de tu presencia suplicando, Señor mi Dios bendito de la gloria, que tú me ayudes en ese procedimiento, Señor, de enterrar esos huesos, Padre, Señor Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesús. Oh mi Dios, en esta hora, Padre, estoy delante de tu presencia, enterrando todo tipo de situaciones, Padre, Señor mi Dios, que me han, aleluya, Señor mi Dios, me han frenado en mi vida, Señor Dios Todopoderoso, aleluya, me han, Señor mi Dios, coartado, Dios Todopoderoso, me han hecho hasta infeliz en ciertos momentos, Padre. Gracias por habernos acompañado en un episodio más de Bálsamo para el Alma. Recibe cada semana el bálsamo que Dios tiene para tus heridas. Escucha los mensajes a través de nuestras redes sociales. Síguenos en Facebook y Spotify. Nos encuentras como Bálsamo para el Alma. También míranos en YouTube. Estamos como Bálsamo para el Alma. Te esperamos en la próxima emisión.